Hola a todos ustedes, les habla una vez más Galamón, y ahora, siguiendo con los temas de María, proseguiré hablando sobre su realeza, que no es su divinidad, sino la realeza en cuanto al trono davínico en el cual Jesús nuestro Señor se sienta, teniendo a María a su lado como reina. Como en todos mis videos, usaré la misma Biblia protestante, la cual tiene todos los versículos que citaré, su paralelo en nuestras Biblias católicas, sea para fundamentarles a ellos, o, sea para profundizar nosotros usando nuestras Biblias. Empecemos entonces. Lo que nos dicen los protestantes. Los protestantes tienen una fobia tácita hacia María, pensando que es alguien quien nos aleja de Jesús, cuando es más bien alguien que nos toma de la mano para llevarnos a Jesús y Él nos lleve al Padre, no poniéndose como camino alterno a Jesús para llegar al Padre ni nada de las mentiras que dicen los protestantes sobre María. María es la sierva del Señor como ella misma dice en la Biblia, y no hay católico el cual crea que María nos da la salvación eterna o que haya que adorarla, puesto que son los protestantes los que hacen creer que ella para nosotros es algún tipo de diosa. Procederé con un análisis de la Biblia, para demostrar que Jesús fue y sigue siendo rey de los judíos, y siendo así, Él cumple con todo lo que está escrito, incluyendo lo que dice sobre María. Jesús está en el trono de David. Como mencioné en el video de los supuestos hermanos de Jesús, sabemos por lo que nos dice la Biblia, que Jesús el Señor está sentado en el trono de David su padre, es decir, su antecesor como rey judío. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32, 33. Como bien sabemos, el trono davínico era un trono terrenal, mas no uno celestial, pero Jesús al ascender al cielo luego de su resurrección, siendo él mismo rey de los judíos, se llevó el trono, haciendo referencia a la dinastía davínica, al cielo, haciéndose él rey de los judíos y siendo él mismo Dios Hijo del Padre, por lo que tenemos que el mismo trono davínico en el que se sienta es el mismo trono de Dios puesto que, por así decirlo, se fusionaron en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Veamos ahora el siguiente punto. Los dos lugares al lado de Cristo. Según lo que nos dice la Biblia, a los lados de Jesús, hay dos, entre comillas, lugares, pero los cuales ya están ocupados según designios superiores al mismo Jesús, vale decir, por su mismo Padre. Veamos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mateo 20, 20, 23. Vemos que la madre de los hijos de Zebedeo le pide que, en su reino, es decir, no en el davínico terrenal, sino en el davínico celestial fusionado en Cristo con el trono celestial de su Padre, que sus hijos se sienten uno a su derecha y el otro a su izquierda, pero esos, entre comillas, lugares, como dice el mismo Cristo, ya estaban ocupados, o mejor dicho, estaban reservados por el Padre. Como bien sabemos, Jesús se sienta a la derecha del Padre, teniendo Jesús al Padre a su izquierda. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16, 19. Puesto que el Padre se sienta a la izquierda de Jesús, estando Jesús a la derecha del Padre, de eso no queda duda alguna. Pero cabe mencionar, que cuando hablamos, en estos términos, de derecha e izquierda, no nos referimos a lugares físicos, sino más explícitamente a lo que significa el decir que alguien se sienta a la derecha de alguien. Tengamos presente que no estamos hablando de la Trinidad, sino de los tronos celestiales. Ahora, nos falta ver, por quién está ocupado el trono a la derecha de Jesús, vale decir, quién tiene a Jesús a su propia izquierda. Veamos lo que nos dice la Biblia sobre a quién corresponde ese lugar, sabiendo que ese trono es trono davínico y trono celestial en uno solo. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer un trono para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. 1 Reyes 2, 19, 20.
Lo que nos sugiere la misma Biblia, es que, siendo el rey quien tiene potestad sobre su pueblo, aún así, cumple con el mandato de Dios, al honrar al padre y a la madre. Y en este caso, Salomón, siendo incluso rey, no puede estar por encima del mandato de Dios con respecto al mandato de honrar al padre y a la madre, incluso, sabemos que deshonrar es lo contrario de honrar, y dice Dios al respecto de este mandamiento que fue enfatizado por Cristo: maldito el que deshonraré a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Deuteronomio 27, 16. Cristo mismo condenó abiertamente la actitud de los fariseos, los cuales quisieron evadir una responsabilidad que nace del mandamiento de honrar al padre y a la madre haciendo uso de un tecnicismo. Cristo no puede hacer lo mismo, Cristo no puede hacer como los fariseos, quienes buscaban evadir los preceptos y buscar cumplir el mínimo indispensable para no violar el mandato, sino que Cristo cumple cada mandato con amor y de corazón, por lo que, el honrar al padre y a la madre no es la excepción. María es madre de Jesús, y ni siquiera Jesús puede contradecir el mandato de su Padre Dios, si no analicemos el siguiente pasaje. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2, 49, 51. Incluso Jesús siendo Dios, y sabiendo que debe estar en los asuntos de su Padre Dios, no puede negar la autoridad de su madre, no porque ella sea algún tipo de diosa pagana o parte de la Trinidad, sino porque por mandato de Dios, cada uno debe honrar a su padre, y a su madre. Es decir, tenemos al Jesús niño quien quiere entrar ya en su vida pública y tenemos a María, la mamá que busca a su hijo y ejerce su potestad como madre de Jesús que es, y vemos además que ese profundo respeto hacia la madre, no cambia ni pierde fuerza cuando el hijo crece. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 15, 20. Tampoco se pierde o se debilita cuando el hijo se hace rey, como vimos en el caso de Salomón y Betsabé su madre. Quien incluso, da a su madre un trono a la derecha de él mismo siendo rey de los judíos. Entonces, ¿no es acaso Jesús rey de los judíos? ¿No es acaso Jesús quien tiene que dar el ejemplo perfecto de ser rey ante los demás honrando de corazón los mandamientos, incluyendo el honrar al padre y también a la madre? Veamos que era desde el Antiguo Testamento un derecho de la madre el ser reina. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Asera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. 1 Reyes 15, 13. Vemos para este caso, que se evidencia la potestad de la madre de ser reina siendo el hijo el rey, pero esto no significa que ella tenga mayor, o siquiera igual potestad que el rey, sino que ella se somete a la autoridad de su hijo el rey, y esto no significa que el rey deje de honrar el mandamiento de Dios hacia la madre. Veamos ahora el siguiente pasaje, en el que se habla en los Salmos, acerca de cómo debe ser el rey perfecto profetizado por los judíos, el cual es Jesús mismo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Salmo 45, 6, 9. Vemos que los salmos nos hablan de las cualidades que describen al Rey perfecto, el cual es Cristo, y vemos que, al igual que el caso de Salomón, es la reina la que está sentada a la derecha, incluso con oro de Ofir, vale decir, adornada de la gloria que ella recibe al ser madre del rey, mas no por ella misma al margen del rey. Si bien es cierto, hablando del trono davínico, la reina no solo era la madre,
sino que podía ser algunas veces la hija o la esposa, pero el derecho de ser reina era el de la madre, el cual, como el ejemplo que cité en un Reyes 15:13, podía ser quitado por el mismo rey para casos excepcionales, pero aún así se reconoce el derecho de la madre a ser reina y sentarse al lado del rey, incluyendo a Jesús con María, siendo Jesús en quien se cumplen las cualidades de las que nos habla la Biblia con respecto a cómo es el rey perfecto, el cual, como Salomón, sienta a su propia madre a su derecha, al lado de su propio trono. Finalmente, Jesús es rey de los judíos. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Marcos 15:2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:2. Entonces, enumeremos los hechos los cuales hemos podido recopilar basándonos solo en la Biblia, acerca de quien se sienta a la derecha de Jesús. Según vimos en Mateo 20:23, sabemos que hay dos lugares, uno a la derecha y otro a la izquierda a los lados de Jesús. Sabemos que según pasajes como el de Marcos 16:19, Jesús se sienta a la derecha del Padre, vale decir que a la izquierda de Jesús se sienta el Padre. Sabemos según Lucas 1:31-33, que en Jesús, el trono davínico terrenal se fusiona con el trono celestial, siendo Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Sabemos según los pasajes de 1 Reyes 2:19-20, que la madre se sienta a la derecha del rey, y el rey, lejos de superponer su potestad por encima de la madre, la honra, honrando el mandamiento de Dios, el cual nos exige honrar no solo al padre, sino a la madre. Además sabemos que es derecho, en cuanto al trono davínico, el que la madre sea la reina. Sabemos que, cuando la Biblia nos habla acerca del Rey perfecto, lo cual se cumple en Jesús, la reina se sienta a su derecha, incluso con oro de Ofir, hablando de la gloria que ella recibe gracias al Rey, mas no por ella misma al margen del Rey. Y finalmente, sabemos que si bien, el Rey tiene autoridad en su reino, su honra hacia la Madre no contradice esa potestad, y siendo María Madre de Jesús, y como expliqué ampliamente en mi video sobre María, maternidad divina, María lejos de ponerse ella como una diosa o como parte de la Trinidad según nos quieren hacer creer los protestantes, ella se somete a la entera voluntad de Dios, ella se somete a la completa voluntad de su Hijo Jesús, quien es Rey de los judíos, quien, como dice el pasaje de Lucas 1:31-33, no solo se sentó en el trono davínico en su vida terrenal, sino que él se sienta para siempre, en ese trono, fusionando ambos tronos en uno solo, en uno celestial, y María haciéndose reina, pero ella, no contradiciendo la potestad y gloria de su Hijo, sino como dice en Lucas 1:38, haciéndose la sierva del Señor, y exhortándonos, no a hacer lo que ella nos dice, sino a hacer lo que Jesús, su Hijo nos dice que hagamos, como en el pasaje de las bodas de Caná, en Juan 2:5. En conclusión, según lo que nos dice la Biblia, María siendo madre no solo de Jesús hombre, sino también de Jesús Dios, no siendo ella una diosa, de la misma forma que Dios Padre, no solo es Padre de Jesús Dios, sino también de Jesús hombre, no siendo Dios Padre un humano, ella se hace reina, del reino de su Hijo, siendo sierva entera de él y sometiendo no solo su voluntad a él, sino exhortando a los demás a seguir la voluntad de su Hijo Jesús. Y como su Hijo es Rey de los cielos y de la tierra, y la reina, siendo reina del reinado de su Hijo, decimos que María es reina de los cielos, sentada a la derecha de Jesús, teniendo a Jesús sentado a la izquierda de ella. Puesto que en muchas representaciones de la coronación de María, vemos a María al centro, no significando que es María la que está a la derecha del Padre, sino que significa, cuando en la Biblia se dice que alguien se sienta a la derecha, que esa persona es la que está en el lugar de honor y le sucede con respecto a la derecha de quien se sienta. Es decir, Jesús sentado a la derecha del Padre significa que Jesús le sucede al Padre y está sometido al Padre, y quien se sienta a la derecha de Jesús, significa quien le sucede a Jesús y está sometido tanto a Jesús como al Padre, no específicamente lugares físicos. Espero les haya gustado este video, sobre el hecho de que María es reina de los cielos, pero solo por el hecho de que, su Hijo, es Rey de los cielos. Teniendo esa corona, pero no por ella misma con su propia potestad, sino la recibida gracias a su Hijo, de la misma forma que la luna ilumina, no por su propia luz, sino por la luz que ella refleja del sol, la gloria de María no es de ella misma, sino solo la gloria que ella refleja y proviene de su Hijo Jesús, nuestro Rey y nuestro Dios. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y ayúdenos a hacer crecer nuestra página, dándole un gratuito clic en me gusta, XD, Dios los bendiga.